que es de la diputada Esmeralda de Los Ángeles Moreno Medina. Diputada, tiene 3 minutos para formular su pregunta. Ahorita le llega el micrófono, diputada, perdón. Es que es complicado aquí, estamos muy amontonados. Sí. Bienvenido, licenciado Alberto Elías Beltrán. Me complace estar ante su honrosa presencia, pero sabedor de su gran responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, le cuestiono lo siguiente. Primero, ¿cuál fue la clasificación legal en la audiencia inicial del señor Javier Duarte? Segundo, ¿cuál fue la clasificación legal al momento de que resolvió la situación jurídica el juez de control y con qué datos de prueba fue vinculado a proceso? Tercero, ¿quién realizó el cambio de clasificación legal de un delito grave de delincuencia organizada por uno de pena alternativa, como lo es la asociación delictuosa, y con qué datos de prueba el agente del Ministerio Público de la Federación sustentó el cambio de clasificación legal? Por otra parte, le cuestiono por qué la Procuraduría General de la República considera que los datos correspondientes a la investigación y juicio del caso Duarte deben quedar en reserva, cuando el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su parte infine precisa que en ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, siendo que en este caso incluso ya se dictó una sentencia condenatoria. Se lo pregunto por qué sobre el particular caso Javier Duarte, no respecto a otras posibles investigaciones, que quede claro. Lo anterior se lo cuestiono porque es una situación que genera incertidumbre a todos y cada uno de los mexicanos a los cuales me digno representar en este momento. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán para que formule su respuesta. Muchas gracias. Efectivamente, le comento que la denuncia que se presenta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra del señor Javier Duarte fue por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Esa denuncia correspondía a una operación de un posible desvío de aproximadamente 480 y tantos millones de pesos del erario público de Veracruz para la compra de 21 parcelas ejidales en el estado de Campeche. Esos fueron los hechos. Se libran las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. En base a eso es que la Procuraduría, a través de Interpol México, genera la notificación roja, nos informan que Interpol Guatemala, que está en ese país, en 15 de abril, si no me recuerdo, 2017, se presenta la solicitud de detención provisional para fines de extradición. Ese mismo día se logra detener, se libra la orden de aprehensión por parte de las autoridades guatemaltecas. En julio ya estaba de regreso a México enfrentándose a la acción de la justicia, se presenta la audiencia inicial y se vincula por ambos delitos. Se empieza a correr la investigación complementaria, se realizan una serie de diligencias antes de que su detención y en la investigación complementaria se generan diversos datos de prueba. Concluida la etapa de investigación complementaria, en agosto es cuando se determina que se tiene el tiempo para presentar la acusación y de todos los datos de prueba que se habían recabado por la Procuraduría General de la República, se determinó que no existían los elementos para soportar la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un abuso. Se ha abusado de la delincuencia organizada para tener y pretender que se quede la gente en prisión preventiva cuando el nuevo sistema, ya que así fue aprobado, como lo señalé, por el Congreso permanente, donde la visión de que no puede ser la prisión preventiva como una metodología natural como está en el sistema anterior. ¿Por qué? Porque finalmente no se cumplían con los extremos del artículo 2 de delincuencia organizada, que dice más o menos que cuando dos o tres o más personas de manera permanente o reiterada permitan cometer la comisión de los delitos enlistados en ese artículo, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita. No se acredita la permanencia, no existía una permanencia por todos los datos de prueba de esa organización, era para quitarle al gobierno de Veracruz 486 millones para efectos de comprar estas 21 parcelas.
Eso fue lo que sucedió y por eso no soportaba una acusación, que es lo que nos permite este nuevo sistema. En casos anteriores podemos ver, como casos de otros exgobernadores, por donde resoluciones de amparo se tira la delincuencia organizada, y ha habido varios casos de estos. Y es lo que se hizo para esta acusación. Como se viene bien soportada, se recibe por parte del propio inculpado el 17 de septiembre, si no me recuerdo, una solicitud de juicio abreviado que se promueve el juicio, esa diligencia se promueve ante el juez de control y se fija la audiencia para el 26 de septiembre, en donde se sentencia con todos los datos de prueba que se habían presentado en la acusación original de asociación y lavado de dinero. Son los mismos datos de prueba, por lo que se genera la sentencia en procedimiento abreviado por 9 años y 999 días multa, que es lo que está fijado en la propia pena de ambos delitos, y el decomiso de casi 40 inmuebles por un valor aproximado de casi 900 millones, con independencia que se habían entregado 460 millones en cheques de caja al gobierno de Veracruz y las 2/3 partes de un inmueble en Valle de Bravo. Perdón, quisiera comentarle más, pero el tiempo se consumió. Gracias. Agradezco de sobremanera sus respuestas dadas. Sin embargo, se considera oportuno que, dada la trascendencia política y social, tenga mayor interés sobre el particular, dada la titularidad que representa, puesto que al ser conocedor de la investigación está facultado para dar respuestas concretas sobre este asunto tan relevante y no dar una información escasa. Además, debe recordar que la situación jurídica de Javier Duarte fue una noticia de impacto nacional e internacional, y ahora resulta vergonzoso que la Corte Penal de La Haya busque que se apliquen las leyes para que no quede impune los crímenes de lesa humanidad, al haber proporcionado también medicamentos apócrifos, y que desde luego se tipifica el hecho delictuoso de delincuencia organizada que señala el propio Código Penal Federal, resultando ahora falaz que la autoridad investigadora haya variado la clasificación legal sin que haya sido necesario recurrir a la Corte de talla internacional. Basta ya de no aplicar el rigor de la ley a Javier Duarte. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Le voy a dar la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Tirán para que formule sus preguntas hasta por 3 minutos. Buenos días. Sea usted bienvenido, licenciado Elías, a esta comisión. Como bien comenta la diputada, el caso del exgobernador de Veracruz nos ha dado una lección que todavía estamos aprendiendo. Para quienes tenemos la responsabilidad de legislar y sentar las bases para prevenir, investigar y sancionar este tipo de actos, así como para las diversas instituciones involucradas en la materialización del anhelo de justicia, puesto que se ha vuelto un caso emblemático de corrupción. Conocer los detalles de este tipo de operaciones resulta sumamente valioso para tomar acciones que permitan al Estado accionar la maquinaria de forma oportuna y agilizar los procesos y procedimientos necesarios para poder sancionarlos. Sabemos que hay diferentes personas involucradas en este caso que están siendo investigadas tanto por la Fiscalía de Veracruz como de la PGR. Entre ellas, una de las que mayor descontento social ha generado en razón de las imágenes que se han difundido es su esposa Karime Macías, a quien los medios de comunicación han captado en diversas ocasiones. ¿Existe alguna investigación abierta en contra de Karime Macías? ¿Y por qué no se ha extraditado todavía si se encuentra plenamente ubicada? ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Le doy la palabra al licenciado Alberto Elías Beltrán para que formule su respuesta. Muchas gracias, diputada Mariana Rodríguez. Con mucho gusto les informo. Para el caso de la esposa del señor Javier Duarte, tenemos una investigación abierta en donde se están investigando diversas personas relacionadas al grupo más cercano de esta persona. Por la secrecía no pudiera darle la información de los nombres de estas personas, pero sí existe todavía una carpeta abierta, y en el caso concreto, porque ya es un tema de orden mediático, el gobierno, la Fiscalía, más que el gobierno, la Fiscalía del Estado de Veracruz, nos solicitó la presentación de un procedimiento de extradición en contra de esta persona. Nosotros hicimos la revisión de dicho documento, nos llegó la información ya completa, si no mal recuerdo, en junio de este año, el 27 de junio, nos llegó la información completa conforme al tratado internacional que se tiene con el país donde se hizo el requerimiento de la extradición. Es un tratado muy añejo, de 1890, si no mal recuerdo,
Posteriormente, el 18 de junio, nosotros solicitamos a través del sistema de agregadurías de la Procuraduría General de la República si cumplía esta posible solicitud con las condiciones del tratado, una consulta semiformal, por decirlo de alguna forma, en base a la doble incriminación y la pena mínima para el delito, porque es un fraude específico por el cual se está solicitando su extradición. Y el 9 de julio se presentó esta solicitud de detención provisional con fines de extradición a la Cancillería de México y tenemos entendido por un comunicado que nos hizo llegar la Cancillería de México que se presentó ya en el mes de octubre la solicitud de detención provisional con fines de extradición al Departamento, a la Cancillería de dicho país. Estamos en espera de que ellos inicien el trámite. Posteriormente, como cualquier otro tipo de extradición, pasa de la Cancillería al Departamento de Justicia o la homóloga según corresponda. En este país es una situación parecida al Departamento de Justicia, para que inicie y en su caso se valore si se cumplen con las condiciones y requisitos del tratado bilateral y las normas internas, para que se pudiera liberar en su caso una orden de detención provisional con fines de extradición. Como podrán ver, se recibió la información completa el 27 de junio y el 9 de julio ya se está haciendo la solicitud por parte de la Procuraduría General de la República ante la Cancillería de México, conforme a los tratados o al tratado específico con ese país y la ley de extradición internacional que también nos rige en estos procedimientos. Muchas gracias. Adelante, diputada. Gracias. Agradezco su puntual respuesta, licenciado Alberto Elías, en este tema, y aprovecho mi réplica para hacer un reconocimiento a los esfuerzos que se han estado realizando para la atención a las víctimas de delito. Particularmente en mi estado, Tamaulipas, hemos tenido reuniones de trabajo con ellas en los que nos reportan que han sido atendidas por personal a su cargo, que se ha trasladado hasta el estado de Tamaulipas para llevar a cabo esas atenciones. Por otro lado, comentarle, vamos a presentar una iniciativa en la cual pretendemos que se homologue el servicio o el ente que brinde la asesoría técnica jurídica a las víctimas a lo que viene siendo la Defensoría Pública, que nosotros consideramos que ha sido una deuda histórica que tenemos la sociedad con las víctimas del delito. Y una vez más le agradezco su puntual respuesta. Gracias, diputada. Es el turno ahora del diputado José Elías Lisha Abimeri. Adelante, diputado. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado